¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial. Ella es Verónica Lazo. Verónica Lazo es psicóloga laboral, tiene una maestría en Administración Estratégica en Recursos Humanos, 15 años de experiencia, muchísimo tiempo. Ha trabajado en lo que es logística, consumo masivo de tecnología, ha liderado esta área tan interesante que es la comunicación interna. Aparte de eso, también ha sido catedrática, así que y súper interesante el perfil. Mi querida Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Carlos por la invitación. Encantada de poder hoy día conversar contigo. Excelente, el gusto es nuestro, así que vamos a tratar de un poco conversar de un tema que creo que es muy importante. De hecho, en algún momento escuché a alguien decir, ¿no?, que muchos de los conflictos laborales se pueden dar por la inadecuada comunicación que podamos llegar a tener. Así que vamos a hablar sobre la comunicación organizacional. ¿Sí? Entonces empecemos con pie derecho. Coméntanos un poco, primero para entender qué es la comunicación organizacional y por qué su importancia. Ok, bueno, un poco para decirlo como a breves rasgos o de manera súper amplia, es el conjunto de estrategias que una organización va a utilizar, pues, para poder mantener una comunicación y crear cultura a través de la transmisión de mensajes a sus colaboradores y de hecho es a todos sus stakeholders, porque la comunicación organizacional no va a llegar solamente al colaborador per se, sino una buena comunicación organizacional gestionada va a llegar desde la previa, es decir, a quienes nos ven a través de redes hoy por hoy, que el mundo se ha digitalizado y se ha hecho pues mucho más global, quién es un previo colaborador, un candidato, hasta el post colaborador, es decir, las personas que ya no están en la compañía y que se convierten en nuestros embajadores de marca. Interesantísimo, ¿no? O sea, realmente podemos ver toda la cadena, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, todo ese ciclo. Ahora, bueno, tú has trabajado ya un buen tiempo en esto, has sido inclusive, has sido catedrática. Entonces, ahora, ¿por qué hay estos cortes? ¿Por qué se generan estas, de pronto, no sé, malos entendidos entre tanto supervisores con el equipo o viceversa, ¿no? El equipo con los supervisores. ¿Por qué, por qué se generan estos malos entendidos, estos conflictos? ¿Parte de la comunicación o hay otros factores también que pueden incidir? Bueno, hay muchos factores en realidad, pero la comunicación oportuna siempre va a ser un factor determinante en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque una comunicación bien gestionada, es decir, que se haga de manera oportuna, por ejemplo, si tienes algún tema delicado que transmitir y lo haces de forma oportuna, con un mensaje claro, con un líder bien formado o con voceros capacitados para dar esta información, va a ayudar a que esta comunicación llegue de manera oportuna también y de manera correcta al interlocutor, al colaborador. Ahora, si es que nosotros manejamos mensajes ambiguos, por ejemplo, que es una barrera de comunicación, si es que lo hacemos por un medio no adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? Es que se generan estas barreras de comunicación que generan también los malos entendidos o los malestares en los colaboradores. Entonces, obviamente para que se evite este tipo de inconvenientes o de barreras en comunicación, es súper importante que tengamos un plan de comunicación dentro de la compañía. Es decir, que sepamos qué vamos a comunicar, cuándo lo vamos a comunicar, quién lo va a comunicar, a quién lo voy a comunicar y por qué medios lo voy a comunicar. Entonces, debemos empezar previo a que se dé una situación de comunicación, diagnosticando quién es nuestro público, diagnosticando cómo están estos canales de comunicación. Es decir, si yo tengo un grupo operativo, ¿será de pronto el intranet la mejor vía de comunicación o será el correo electrónico o será de pronto un mensaje por un grupal de WhatsApp o será una cartelera física? Es decir, conocer a fondo quién es nuestro interlocutor, qué es lo que les gusta más, la interacción presencial, les gusta tener reuniones o de pronto son personas que están en una nueva era que les gusta leer un mensaje corto. Entonces, una vez que nosotros conocemos quién es nuestro público objetivo, vamos a determinar un plan de comunicación, cómo, cuándo y en qué formato le voy a hacer llegar los mensajes.
De la misma manera, ¿qué mensajes son para qué público? Porque no es lo mismo hablarle al equipo gerencial sobre los resultados de la compañía que hablarle a las personas de la línea base. Todos debemos conocer esta información porque es importante, pero hay que saber climatizar la información para cada uno del interlocutor, porque si yo le hablo en términos financieros avanzados a la gente de línea base, de pronto me van a perder el interés en el principio mismo de la comunicación. Pero si voy con términos poco adecuados al equipo gerencial, también voy a perder la atención de ellos. Entonces, es súper importante que cada mensaje guarde relación a un plan de cómo se comunica. Ahora, también es importante algo que de pronto en un inicio no se tomó en cuenta, o mejor dicho, antes no se le veía la importancia que luego de la pandemia se vio, y es este manejo de comunicación en crisis. ¿Tenemos o no tenemos voceros formados dentro de la compañía? Una de las habilidades básicas del liderazgo es la comunicación. Si mis líderes no han sido formados, si es que no tienen la habilidad, tienen que ser formados, pero si no ha sido formado por la compañía como un vocero, hay que pensar seriamente en quién está formado y quién debo formar para que sea un vocero dentro de la compañía. También hay que pensar que tengo estos embajadores de marca y tengo estos líderes de opinión que son informales, porque la comunicación no solo es la comunicación formal, el correo o la reunión que hacemos, sino también hay esa comunicación informal que se da en el pasillo, que se da en la conversación, que se da en un mensaje de WhatsApp, y tengo que identificar quiénes son esos líderes de opinión y cómo estoy formando el mensaje para que ellos también me ayuden a transmitir o poder mitigar si es que existe algún tipo de comunicación que haya que mitigar. Súper claro y oye, qué interesante y qué importante, ¿no? Saber manejar estos niveles de comunicación y algo que tú has mencionado, el plan de comunicación. La verdad que yo no he visto en todos estos años que tengo, digamos, en la actividad laboral, he visto a alguien, un profesional de tu área de talento humano que me diga, este es el plan de comunicación. A mí me parece súper importante el tenerlo y justamente por lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hacemos seguridad y salud ocupacional, tenemos tanto reuniones con la alta dirección o con los gerentes, los dueños de la empresa, y ahí tenemos que ser muy específicos, con estadísticas, con datos muy concretos, ¿no? Para tomar decisiones y analizar cómo nos ha ido el año en cuanto a morbilidad, accidentabilidad, ausentismo, etcétera. Pero cuando ese mismo queremos comunicar, cuando queremos comunicar, como tú decías, a la línea base, a los trabajadores, etcétera, tenemos que manejar otra forma de comunicación. Y eso realmente es un arte porque de pronto no todos tienen esas habilidades para lograrlo. Ahora, si no lo tenemos, tenemos que desarrollarlo. Y eso es interesantísimo. Ahora, ¿cómo comunicar temas sensibles? Algo mencionaste, pero, por ejemplo, cuando hay recortes del personal importante, no sé si viste las noticias el fin de semana, pero una importante aerolínea cortó operaciones y lo que fue, cómo se comunicaron ellos, ¿no? A través de un correo. No sé si es que haya sido lo más oportuno, pero vale la pena tomar en cuenta este ejemplo, ¿no? ¿Cómo comunicar estos temas sensibles a los trabajadores? Es precisamente lo que te comentaba hace un momento. Existe también la comunicación de crisis. Eh, Esto a raíz de la pandemia, muchas compañías empezaron a gestionarlo de manera mucho más estructurada, algunas de pronto ya la tenían, pero igual que cualquier gestión de crisis, necesitas un análisis, necesitas tener tu análisis DAFO, ver cuáles pueden ser tus riesgos, tus oportunidades y empezar a trabajarlo desde ahí. Ahora, ¿qué es importante? Que si tú ya sabes que tienes una comunicación delicada o que puede generar una crisis, evites que llegue a ese punto. ¿Y qué es lo más importante para ello? Como te decía hace un momento, conocer a quién le estás dando la información. De pronto un comunicado de prensa para la opinión pública estaba bien, pero para el colaborador de pronto un correo electrónico era un tema bastante frío y bastante bastante poco cercano, que lo que genera es un ambiente de incertidumbre y una mala imagen para la compañía terrible. Entonces, ahí, ¿qué es lo importante? Es saber qué estamos comunicando y quién estamos comunicando y quién es nuestro vocero.
Depende de cuál sea el tema y cuál sea el momento, vamos a elegir cuál es la metodología más oportuna, porque puede ser un tema delicado que necesitemos hablarlo en persona, que podamos hacerlo uno a uno, que tengamos que hacerlo en una reunión, es decir, qué medio de comunicación voy a utilizar va a estar determinado por el nivel de complejidad eh, que tenga en este análisis. Pero vamos al También, caso, vamos, perdón que te corte, vamos al caso concreto, ¿no? La compañía ya decidió cerrar operaciones, es un hecho, ¿ya? Entonces, ¿cuál hubiera sido la forma adecuada de hacerlo al personal? bueno, hay un tema que habla de la cultura. O sea, esto hablo de cuáles son los valores y si estamos siendo coherentes con los valores de la compañía. Si es que mi compañía tiene un valor de transparencia, pues lo más oportuno es que la gente hubiese sabido con antelación que esto iba a suceder, que la gente sepa cuáles eran las vías de los pasos a seguir en esta situación y que se lo haga desde un punto de vista humano, es decir, con cierta empatía eh, y con cierta cercanía con la gente, porque es un momento duro, es un momento en que la gente obviamente va a pasar a un proceso de incertidumbre, a un proceso de angustia que dependiendo de la situación en la que estén, puede manifestarse de una u otra manera. Entonces, en un caso como este puntualmente, pues lo primero que tenemos que ver es quién es nuestro vocero de confianza. Mi opinión, pero es una opinión a priori, sin conocer todo el contexto, debería ser quien lidera la compañía. Ahora, eh, esto no siempre tiene que hacerlo el líder de la compañía o quien gerencia la compañía, sino quién es el experto en el tema y quién es la persona que va a generar un mensaje de confianza. Entonces, primero el mensaje tiene que ser oportuno, no a destiempo. No deben enterarse por la prensa cuando es un tema tan delicado, sino de pronto de manera presencial. Segundo, tiene que ser en tiempo y espacio adecuado. Si yo sé que va a haber un tema de cierre de operación y que la gente va a saberlo de manera masiva, hay muchas compañías que manejan esto de manera mucho más oportuna, reúnen a la gente, tienen Ah, un acompañamiento, tienen una sección donde la gente puede ir si es que necesita agua, si es que necesita descanso, si es que necesita el acompañamiento incluso médico en algún momento. Tienen todos los espacios adecuados para que tú puedas gestionar la emoción que en ese momento se va a manifestar, porque evidentemente se va a manifestar una emoción. Eh, Segundo, tenemos que ser transparentes con la información. No podemos dejarle a la gente en el aire sin saber, bueno, ¿y qué va a pasar con mi situación ahora? Estoy despedido, estamos liquidados, ¿en cuánto tiempo va a pasar los siguientes pasos para que yo reciba una liquidación? Es decir, la información debe ser completa y debe ser transparente para el colaborador. bueno, Eh, sí, perdón que te corte, sí, justo, bueno, mencionaste que hay empresas que sí lo han hecho más ordenado, ¿no? Lamentablemente en los medios de comunicación lo que más resalta es cuando pasan estos casos que de pronto, bueno, cierran de la noche a la mañana lo que la compañía y bueno, es una noticia, ¿no? claro, Ahora, es que es ahí hay una interesante, premisa, mira, ahí es, hay una premisa, porque esa no necesariamente fue una crisis. Fue un tema mal gestionado que derivó en una crisis de comunicación, que generó que haya una mala imagen de la compañía. Pero si previamente un tema que lo gestionamos, un tema delicado gestionado de manera correcta a nivel comunicacional, pues evita que exista esa crisis. Es decir, si es que le hubiésemos comunicado de una manera oportuna al colaborador en tiempo y en espacio y les hubiésemos dado las herramientas de acompañamiento, pues no hubiésemos desencadenado en que esto se vuelva un tema de opinión pública. No conozco a detalle, te soy sincera, el caso, Carlos, pero con lo que tú me comentas es lo que yo te puedo decir. perfecto, sí. De hecho, bueno, no, no se ha dado mayor información tampoco a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación no conocen bien el tema, ¿no? Lo están manejando en forma muy privada, creo que este tema, pero sin embargo, vale la pena recalcar que cuando una compañía entra en crisis, hay un proceso de liquidación con la superintendencia de compañías y todo este proceso puede tomar su tiempo, pero la idea es que la operación se cierre en forma ordenada, ¿no? Justamente. Entonces, obviamente no, eso no fue lo que sucedió con el ejemplo, ¿no? Bueno, vamos entrando a la parte final, con este tema. Bueno, pasamos una pandemia, estamos ahora en una época de post-pandemia, ¿no es cierto? El virus ya prácticamente se ha estabilizado, lo que va a pasar es que es una endemia, o sea, nos vamos a tener que vacunar como la gripe,
¿no es cierto?, una vez al año por este tema, pero sin embargo, la comunicación. Ahora, ¿cómo cambió esto? Esto, las redes sociales, esto del Zoom, esto del Teams, en la forma de comunicar. Eh, ¿Qué has identificado puntualmente antes de la pandemia y ahora que estamos en la era post pandemia? ¿Cómo cambió la comunicación? Bueno, previo a la pandemia, el área de comunicación era un área importante para transmitir y fortalecer la cultura organizacional de una compañía. Es decir, utilizabas toda la herramienta y toda la estrategia de comunicación para transmitir información al colaborador que le permita cohesionar la cultura de la compañía y alcanzar el objetivo. Esto en una condición normal. Ahora, ¿qué pasó cuando de la noche a la mañana los espacios de comunicación informal, de interacción humana, cambiaron a un formato tecnológico? Cambió la experiencia del colaborador también y obviamente hizo que hayan tres pilares que sean súper importantes. El pilar tecnológico, es decir, cómo vive el tema tecnológico desde su casa, quien hace teletrabajo o trabajo híbrido. El ambiente físico, que si tú miras ahora, la mayoría de compañías están en tendencia a hacer espacios abiertos de trabajo, ya no espacios cerrados, y eso cambia la interacción de comunicación también. Y el tercer pilar es el pilar de la cultura per se, porque las culturas cambian, las culturas se van a adaptar ahora a un formato de trabajo híbrido e incluso de trabajo a nivel mundial. No podemos hablar del mismo proceso comunicacional cuando todos estábamos en una misma oficina y había poca interacción con gente que estaba en otra filial, con trabajos que ahora incluso se hacen de manera 100% remota y no tienes un espacio físico en el país a donde tú puedas ir a interactuar de manera física con tus colaboradores o con tus compañeros de trabajo. Por eso es importante entender que post pandemia es muy importante conocer y climatizar los mensajes comunicacionales dependiendo de nuestro público. Es decir, si antes era importante un boletín o un tema físico de cartelera, ahora tú tienes que saber a quién le vas a poner un formato físico, a quién le vas a poner un formato virtual y a quién de pronto tienes que hacer un mix de los dos para asegurar que en tiempo y espacio la comunicación llegue de manera oportuna a todo tipo de público. Porque si no es oportuna, entonces no estamos llegando tampoco al objetivo. Si es que yo por un mensaje de WhatsApp o por un correo llego inmediatamente a los colaboradores que tienen este formato, pero me demoro 3 días en pegar una cartelera al que está presencial, pues se habrá perdido esa oportunidad de interacción. También muchas compañías han trabajado en espacios de interacción virtual. Ya no solo se trata de Zoom, de Teams o de todas las herramientas de comunicación online o en el momento, sino de generar espacios donde haya otro tipo de interacción, como webinars, como incluso espacios de juego de interacción real, con ruletas, con juegos interactivos, que permitan un poco pasar de esos espacios informales de antes sentarte en un cafecito con tu compañero a tener un espacio virtual donde puedas generar estos mismos espacios que son de construcción de cultura de la compañía. Y para ello, toda herramienta comunica. Desde el momento en que tú empiezas un proceso de selección, viendo si es que tú oportunamente recibes la información de la compañía, el momento que inicias el proceso de onboarding, si tienes mensajes claros de la cadencia de las reuniones, por ejemplo, cada cuánto tiempo te vas a comunicar con tu jefe, porque en teletrabajo ya no es lo mismo, ¿no? Ya no sales y le preguntas algo de la oficina a la otra. Tiene que haber como esa oportunidad de saber cada cuánto tiempo van a tener una conversación formal, una conversación informal, qué recibes incluso en tus paquetes de bienvenida de la compañía, porque eso te está dando un mensaje de qué tipo de comunicación existe en la compañía. Y de la misma manera que cambió después eh, de la pandemia es la forma de conocer a nuestro público objetivo. Ahora ya no van a ser solamente estos temas de los que he hablado hasta ahorita, sino incluso temas mucho más informales, porque ya estamos entrando en una nueva era, un nuevo grupo de colaboradores, y hablemos de temas como TikTok, como Facebook, es decir, espacios de interacción, intranets que permitan ese tipo de interacción mucho más creativa, mucho más incluso corta, con cápsulas de conocimiento, con videos que antes tener un video organizacional eran cosas que te tomaban y que se hacían esporádicamente porque el costo era muy alto. Hoy día hacer un TikTok para transmitir 5 noticias de la semana es algo que la mayoría de compañías lo hacen prácticamente en cero costo.
y que les permite tener una interacción mucho más rápida. Entonces, hablemos de que ahora tienes que tener tres tipos de público, el que va a estar híbrido, el que va a estar virtual, el que va a estar presencial y ver también como esa súper particularización de tu colaborador, porque tienes que ver ya segmentos de edad, segmentos de qué tipo de trabajo está haciendo, qué va a ser lo más oportuno, porque de pronto una persona que estuvo toda la semana en teletrabajo y tú le metes un espacio virtual en otro Zoom, tal vez no sea lo más adecuado para esta persona, eh, ni querer también tener herramientas muy tecnologizadas cuando tienes gente que está 100% presencial, que tiene ya una edad o que tiene simplemente la falta de gusto o de habilidad por manejar este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que ya no puedes hacer tres tipos de un plan con ciertos canales tradicionales de comunicación, sino que tienes que hiperpersonalizar el mensaje, la frecuencia y el formato en el que lo vas a trabajar. Perfecto, clarísimo, sí, totalmente. Y es interesante porque ustedes que manejan personal, ¿no? Tienen diferentes generaciones, ¿no? Pueden de pronto tener generación baby boomers, X, y mezclado con centennials, con millennials, etcétera. Entonces, cada uno tiene su forma especial de recibir la información. Así que súper interesante. Para terminar, dos o tres recomendaciones rapiditas para todos los que nos están escuchando de qué podemos hacer ahora para manejar mejor la comunicación en las empresas. Bueno, si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos que tener un plan. No vamos a siempre conocer, pero tenemos que tener un plan de comunicación, un comité de comunicación, manejar una comunicación para la crisis, conocer a nuestros interlocutores, a nuestros colaboradores y saber qué metodología de comunicación, qué medio de comunicación, qué formato es el que mejor resultado nos va a dar. Indudablemente lo que no se mide no se mejora. También esta no es un área, no es un área como el unicornio de la compañía, donde está el chévere el evento, el webinar y ya. Hay indicadores claros para conocer si es que la comunicación está siendo oportuna y si está llegando a nuestro público como necesitamos, si está reforzando el mensaje o si es que no lo estamos trabajando de manera adecuada. Entonces, hay que medir si es que esto lo estamos haciendo de manera correcta, hay que diagnosticar a nuestro público y diagnosticar nuestra comunicación actual para poder mejorarla y sobre todo formar a los líderes para que puedan liderar y para que puedan manejar la comunicación en los nuevos formatos y en las nuevas vías. Háblese no solo del formato virtual, es decir, no solo de quién va a estar atrás de la pantalla o en formato trabajo remoto, sino a las nuevas generaciones, qué es lo que les motiva y les engancha en términos de comunicación. Es el mismo mensaje, eh, de pronto ya no tenemos que hablar o tener el mensaje que teníamos antes, sino hablar a las nuevas generaciones. De ellos ya no es de llamada, es de un WhatsApp. Sí, correcto. Ese tipo de cosas los líderes tienen que empezar ya a conocer, formarse y irse adaptando. Espectacular. Bueno, todos a tener el plan de comunicación. Si no lo tienen, pues a trabajar en ello, ¿no? Es súper importante. Te agradezco muchísimo, mi querida Verónica. Súper interesante el tema. Se nota el dominio que tienes, así que te felicito. Sigue adelante, pues a todos ustedes también, pues por escuchar. Si es que les agrada este contenido, es de su agrado, pues pueden compartirlo. Muchísimas gracias nuevamente, Vero. Una buena Gracias. tarde. Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.